Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy estamos con el magíster Leonardo Stagg Peña. Él es miembro de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, abogado cuya especialidad es Derecho Deportivo, Derecho del Fútbol, Derecho Corporativo y de Negocios, socio de la firma Pareja y Stagg Asociados, ex delegado de Barcelona Sporting Club ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Aunque no vamos a hablar hoy de fútbol, creo, conversaremos con Leonardo Stagg sobre el dinero fácil, que es, según su criterio, yo coincido, que es una gran mentira. Gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Jimmy, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un placer aquí acompañarlo en su programa ante la señal de Ecuador TV. Bueno, sí. ante los acontecimientos no hay mucho preámbulo, pero sí. Que se han dado, y gracias por la invitación nuevamente, saco un video respecto a lo que sentía, la mentira, y un artículo respecto a la mentira del dinero fácil. Y ojo, no estoy hablando del chico o del ser humano que vive en indigencia y que tiene que acudir a estos medios, sino que quienes han tenido la oportunidad, las herramientas, que han tenido estudios, que han, de otra manera, se van por el atajo. Que han tenido una buena vida, ¿no? Exacto, se van por el atajo y es porque se han perdido los valores, Jimmy. Lamentablemente se pierden los valores y van por esta gran estafa que es el dinero fácil, que a la larga terminan con estas consecuencias. Familias destruidas, vidas destruidas, que no te lleva a ningún lugar. Vincularte con el narcotráfico, con el lavado. No conozco personas que la historia dice que no pasan de los 40 años, que terminan en la cárcel o terminan muertos. Y hay que rescatar los valores y sobre todo dar un mensaje a la juventud, que no hay nada más dignificante que el trabajo, el respeto, la transparencia y justamente luchar para conseguir los objetivos a través de los méritos y de los buenos valores. Claro, en este caso el camino más largo es el más seguro, ¿verdad? Que es el que hay gente que no le gusta recorrer. El camino honesto, el camino honesto, que nos da paz, que nos permite caminar por las calles. Entonces, y tenemos que también como sociedad también asumir la responsabilidad, porque últimamente se ha normalizado esto, Jimmy. Se ha normalizado. Sí, hoy la corrupción es algo normal. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser algo normal? Porque es hora de regresar a los valores y a los principios tradicionales. Ya la corrupción no es normal. Es algo que es un delito y es algo que no se puede aceptar. Si el día de mañana la justicia, que tenemos una justicia corrompida, permite que estos delincuentes tengan sentencias a favor, como sociedad tenemos que desplazarlos y no aceptarlos. Y asimismo desde casa enseñar valores, que es importante, como es la honestidad, el respeto y sobre todo el trabajo digno. Hoy vemos que a lo mejor injustamente hemos querido posicionar la corrupción, el narcotráfico, el microtráfico, el crimen organizado solamente en gente que vive en sectores populares, ¿no? Cuando en realidad esto escaló tanto que hoy ya resulta que se destapó una especie de caja de Pandora en lo que está pasando en San Borondón, ¿verdad? Sí, como que vivimos una época de inmediatez, todo queremos rápido. No seguimos los procesos, como usted bien dice, de trabajar, ir escalando, saliendo adelante. Y la gente ha perdido los principios de que con tal de vivir de una manera con riquezas o vivir una vida de lujos, pierde totalmente la perspectiva y se deja llevar por esta vía que es el atajo y es justamente, como reitero, una gran mentira que termina destruyéndote la vida. ¿Y en qué medida las redes sociales han sido una suerte de detonante? Porque antes podía ser, a lo mejor pasaba lo mismo o algo muy parecido, pero no había redes sociales. Hoy ya con las redes sociales, la misma gente que usa el atajo, el camino más corto, se expone, ¿no? Bueno, ahora nos toca como padres justamente velar mucho más por la educación y la crianza de nuestros hijos, porque antes cuando éramos chicos, éramos más jóvenes, antes no había justamente esta comunicación inmediata de que todos los chicos están encima de las redes o las mismas personas
viven y creen que el día de mañana lo de las Kardashian, que dicen que eso es lo que muchos quieren aspirar. Sí. Y eso no es así. Eso es una gran mentira. Hablando por ejemplo, estas personas. Y quieren todo rápido y todo lujo. Entonces, lo que hay que aprender es a retornar eso, llevar una causa común. Eso es lo que hay que hacer, una causa común de volver a los principios y a los valores tradicionales, y que esto no es una realidad, no es una competencia de quién tiene más, se está midiendo el éxito por justamente quién tiene más y no por quién tuvo más mérito. Mejor carro. Sí, exactamente. Ahora, los tiempos han cambiado, ¿no? Antes, en la época, bueno, no suya, pero mía sí, cuando había algún incidente en la clase, el padre de familia era citado a la dirección del colegio y ahí le decían, bueno, pasó esto, este es un tema disciplinario, hacemos esto, perfecto. Pero ahora, en cambio, si hay algún llamado de atención a un estudiante, al día siguiente va el padre de familia a reclamarle al profesor. Es decir, los papeles están totalmente cambiados. Totalmente. En mi caso, justo trato como padre de corregir a mis hijos. Yo recuerdo que mis padres también, uno de chico cometía errores y te corregían y uno tenía un respeto hacia el padre o la madre, que era lo que decía el padre, era. Y justamente se respetaba eso de ahí. Y sí, yo creo que la educación empieza desde casa. Hay que también cuidar a las familias. Hay que justamente promover que las familias también induzcan estos valores tradicionales y estos principios nuevamente, y aprender a respetar las reglas también del juego, que es lo que se ha perdido. ¿Y cómo se induce eso si todavía pues hay una suerte de resistencia en determinados planteles a enfocarse un poco más en la disciplina? Todavía, por ejemplo, no recuerdo si ya son materias, obligaciones cívicas, etcétera, no recuerdo. Cívica sí, pero hay que retornar, por ejemplo, materias como la ética. A ver, más allá que somos un Estado laico, retomar la religión, que es tan importante. Yo soy de un colegio, vengo del Javier, que es jesuita, y me inculcaron tanto los principios cristianos y creo que hoy por hoy lo valoro más todavía, porque es tan importante crecer justamente bajo principios y reglas establecidas para que el día de mañana no te desvíes. Claro, bueno, pero en todo caso coincidiremos en que la honestidad y la rectitud no la marca la religión, ¿no? Porque en la fe, porque hay católicos y de otro tipo de fe. Pero sí ayuda cristiana. mucho, ayuda mucho y es más fácil. Considero que las personas que han crecido en un ambiente más allá de la religión, hablemos de los principios, creo que todas las religiones de otra manera te inculcan principios a través de la ética o de la moralidad, son menos propensas a desviarse. Entonces hay que retomar todo eso, mi querido Jimmy. ¿Qué opina de la iniciativa que en algún momento hubo y tengo entendido que ya quedó archivada, a propósito del reclamo de dos padres de familia de un niño o niña transgénero, de que necesitaba la autorización y así iba a ser el comienzo de utilizar, siendo por ejemplo mujer, el baño de hombres o viceversa? Ese tipo de cosas que hoy en muchos países del mundo se aceptan, Ecuador no está para eso todavía. A ver, yo creo que obligar a los colegios este tipo de situaciones es un tema que habrá que analizar. Creo que es un tema que, como reitero, retornar a los valores. Y creo que parte de retornar a los valores es también aceptar a las personas como son. Claro. Yo soy muy conservador en ese sentido, pero parte hay que aceptar a las personas como son, pero también que el día de mañana nos impongan una ideología tampoco está bien. Claro, y hay que aceptar también que las familias sean las que decidan
cuáles las creencias o cuál es la forma de vivir de los chicos, por lo menos a que tengan la mayoría de edad. Claro. Ahora estamos claros en todo caso en que si es que se empieza a trabajar en este tema de valores, podría ser que encontremos ya a un adolescente o a un adulto mejor formado, ¿no? Difícil por la influencia terrible del dinero fácil y abundante. Por eso tiene que ser una causa. El otro día alguien decía, no, ahorita comienzas a hablar de esto, ¿cómo lo hacemos? No, pues tiene que ser una causa de la sociedad. O sea, tenemos que la sociedad asumir la responsabilidad de que hemos normalizado. Estamos siendo muy indiferentes con esto. Uh-huh. Y si queremos como Estado, como Ecuador, creo que Ecuador no está perdido, está desorientado. Uh-huh. Y hay que encauzarlo. Y parte de eso es que entre la sociedad entera, las familias como tal, decidamos, ¿sabes qué? Es hora de, ¿sabes qué? Ordenarnos, volver a los principios, a los valores tradicionales y seguir adelante. Una administración estilo Bukele, por ejemplo, pues, perdón la redundancia, que de ahora en más está adoptando el modelo de educación nórdico, de Noruega, de Finlandia, algo así. A ver, yo creo en el tema de estilo Bukele, uh-huh, aprovechando, efectivamente, tolerancia cero contra la delincuencia, pero a su vez hay que a la gente que no tiene las mismas posibilidades también darles soluciones, uh-huh, darles alternativas, darles oportunidades. Y parte de eso es justamente la educación. Hay que mejorar muchísimo la educación y hay que buscar mecanismos. Creo que el sistema educativo actual tiene muchas falencias y que no nos otorgan oportunidades a los uh-huh, chicos, sobre todo de escasos recursos. Y si, como lo ha hecho Bukele y está funcionando, creo que es importante ir a buscar otras vías, otras soluciones para que esto se pueda dar. Digamos así, replicar cosas que andan bien, ¿no? Hay que replicar lo bueno y erradicar lo malo. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos con el magíster Leonardo Stagg hablando de el dinero fácil, una gran mentira. Y sí, efectivamente hay que hacer una gran campaña para recuperar los valores. Nada sencillo, por supuesto, pero sería necesario que sea de pronto una causa común. Ya volvemos en pocos minutos. Seguimos esta noche con el magíster Leonardo Stagg Peña. Él es miembro de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, abogado especializado en Derecho Deportivo, Derecho del Fútbol y Derecho Corporativo y de Negocios, socio de la firma Pareja Stagg y Asociados y exdelegado de Barcelona Sporting Club ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Irremediablemente aterrizamos en el tema del deporte porque en buena medida ha sido noticia, Leonardo. Bueno, no claro, solo es tu tema. Ha sido noticia que en alguna medida se está empezando a sentir la influencia del dinero sucio en las actividades deportivas, en las apuestas deportivas. No, totalmente. Hemos encontrado en las últimas semanas jugadores asesinados, uh-huh, segunda categoría. Y justo hace un par de meses vi un documental que lo hicieron en Alemania, me parece que no me recuerdo si está en Prime, de el alcance de estas apuestas ilegales. Yeah. Que una casa de apuesta ilegal que estaba en Asia, claro, cómo manejaba los partidos de quinta categoría de Alemania. Uh-huh. O sea, y cómo y lavaban de esta... Y era un gran negocio, seguramente. Un gran negocio, y se está utilizando en muchos lugares del mundo, no solo en Ecuador, el fútbol o digamos el deporte en general como una herramienta para lavar, no solo a través de las apuestas deportivas, a través de la compra de entradas, a través de compra de jugadores, a través etcétera, ¿no? de estas, claro, derechos de jugadores, de derecho económico, pago de comisiones excesivas. Entonces esto se está perdiendo el deporte, está entrando, lo ven justamente el fútbol y el tenis, me parece que eran los deportes que hoy por hoy están en mayor peligro de ser captados o están siendo captados contaminados, ¿no? por estos grupos de delincuencia organizada. Y eso no es una realidad que tiene que ver el Ecuador.
Claro. Más allá que hoy por hoy en el Ecuador existe un reglamento para una especie de compliance, no es suficiente. Creo que la magnitud de lo que representa el deporte, porque el deporte dejó de ser un simple actividad física un tema social, ya es un tema, tiene una magnitud económica grandísima, claro es un negocio muy grande. Y lo que repercute amerita que haya un departamento, por ejemplo, en la UAFE, exclusivamente para el deporte. Para el deporte. Ahora, pero, Leonardo, ¿cómo se pueden blindar, por ejemplo? Hablemos de temas de fútbol, ¿ya? ¿Cómo se pueden blindar los equipos de fútbol para protegerse de la contaminación? Bueno, hay que hacer un compliance deportivo. Hay que establecer reglas y formularios y una serie de documentación que obligue a los equipos de fútbol y a no solo los equipos, a las asociaciones y a las federaciones a presentar justamente que demuestren la ruta del dinero o la justificación de los ingresos de los dineros, para que esto sea justamente debidamente, que exista la transparencia debida. Pero Leonardo, decía en el corte que los equipos, una forma de blindarse es que se constituyan en sociedades anónimas. ¿Por qué? Bueno, las sociedades anónimas tienen mayor control que una corporación sin fines de lucro. Entonces eso establece que sean una corporación. Como corporación tienes que justamente tienes organismos de control que están más al día, que van a estar pendientes de todas las transacciones que realices, y eso te va a permitir de otra manera ordenar las cuentas y que evitar de otra manera tener un mayor blindaje, un mayor candado o una mayor blindaje para que tenga mayor dificultad estos grupos de delincuencia organizada en entrar a los equipos de fútbol o al deporte en general. ¿Cree que en definitiva entonces, Leonardo, sí hay una sombra peligrosa del dinero sucio ya en el fútbol? Totalmente. Pero no solo en primera categoría. En todas las categorías. En todas las categorías. Hemos visto que han asesinado jugadores de segunda categoría claro. ese último. Entonces. Pero estamos hablando de arreglo de partidos, de qué forma ingresa el dinero sucio. Justamente con las apuestas ilegales, justamente con el pago de comisiones altas, justamente a través de declaración de taquillas, de estadios llenos cuando van 3 personas. Hay un sinnúmero de situaciones que se dan en el entorno deportivo que promueven el lavado. Entonces, si no ponemos unas reglas efectivas, actualizadas. Ejemplo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué le falta a esa reglamentación que hoy existe y que, según dice, no es suficiente? Hoy por hoy hay que presentar un simple formulario. Creo que, opinión personal, debe existir un departamento especializado en deporte. En la UAFE. En la UAFE, porque el negocio del deporte es un negocio que está en crecimiento permanente. Muy especializado, hay que saber, ¿no? Exactamente. No estamos hablando de una digamos, el día de mañana una actividad económica X, que ya los miembros de la UAFE ya conocen cuál es cómo se desarrolla esa actividad económica. El fútbol como tal tiene múltiples actividades económicas dentro de dicha industria. Entonces es importantísimo tener gente especializada en el deporte y que no solamente sea un simple formulario, sino que tengamos permanentemente a una entidad como la UAFE revisando las transacciones que se realizan en el fútbol. No solamente en primera categoría, sino también en segunda, porque no podemos permitir que se utilicen los clubes deportivos como herramienta de lavado. ¿En qué países, Leonardo, ya hay una legislación deportiva rígida que ha permitido mantener al fútbol al margen de estas actividades ilícitas? Por ejemplo, Alemania existe, la Premier League existe, España la tiene. Entonces, Europa es el que lo está desarrollando porque han entendido justamente la peligrosidad
en el negocio del fútbol y también para la sociedad en sí. Ujú. Hay legislaciones que ya han incorporado el amaño de partidos, que a la larga es una estafa. Ujú, claro, claro. Aquí Todavía no está tipificado ni como delito, creo, ¿no? no está, me parece que hay una propuesta, Hay pero, un proyecto. pero no está. Más allá de que ya en sí el amaño es una estafa. Ya. Y hay que conocer a los sujetos que son propensos a este tipo de amaños, que son obviamente los jugadores de equipos donde reciben sueldos pequeños, o los árbitros, o los dirigentes, o un sinnúmero de características que hay que tomar en consideración. Y también cuando entran personas sin oficio, que no le conoces oficio o empresa o trabajo alguno, pasan a ser dirigentes y luego de ser dirigentes resulta que comienzan a ganar mucho dinero, Claro. o cambia su vida y el club sigue De pronto son dueños de equipos también. el club sigue hecho pedazos, Ujú. pero el dirigente pasa a ser a los dirigentes, Claro, claro. o pagos en efectivos a jugadores, diversas situaciones que se dan, que son ya, te dan a entender que hay algo que revisar. Claro. No, y también estábamos hace un rato, Leonardo, en esto de las transferencias también es un mecanismo bastante dinámico para Claro, a lavar ver, por plata. ejemplo, Interpol tiene una división justamente ¿Ah, sí? deportiva. En Francia. Exacto, ¿Ya? y no a nivel mundial. Ujú. Y se ha encontrado una estructura y que sigue dando que había diversas estructuras para utilizar el deporte en corrupción, que lo han atacado en Brasil, lo han atacado en Asia, lo han atacado en África, y es un tema que es muy serio. Claro. Y hay que tomarlo en consideración aquí en el Ecuador. Ahora, ¿qué hacer, Leonardo, cuando estamos a las puertas de un mundial de fútbol? Donde, bueno, está Alemania, está Estados Unidos, ahí hay legislaciones importantes, países europeos, pero hay otros países donde no hay legislación todavía. Y bueno, ¿cómo se puede controlar que en el Mundial de Fútbol efectivamente no haya ni sombras de la intervención de dinero sucio? A ver, yo creo que ya a raíz del FIFA Gate, Ajá, que se que dio, fue famoso, claro. FIFA cambió totalmente, o sea, se puso mucho más riguroso en sus estructuras. Ya. Hay una estructura, justamente un departamento de integridad ahí. En la FIFA. En la FIFA hay un departamento bien. de integridad, pero aparte tienes, aparte de Interpol, la misma FIFA tiene un departamento externo que revisa la inteligencia artificial hoy por hoy te permite. Es una herramienta. Es una herramienta para determinar si un jugador está teniendo un comportamiento indebido dentro del campo de juego. Por ejemplo. ¿Cómo es eso? Sí. A mí me tocó hace unos 4 o 3 años atrás, recuerdo claro, en una eliminatoria, que no voy a decir de dónde por cuidado, que en el minuto 92 se pita un penal, iba ganando un equipo 1-0 y el otro equipo a favor del otro equipo, 1-1. Un penal inexistente. Al siguiente minuto, otro penal a favor y termina ganando el otro equipo 2-1. Entonces, inmediatamente se pone a hacer una investigación. Resultaba que en una casa de apuestas en Europa se había apostado una cantidad excesiva a que el otro equipo ganaba en los adicionales 2-1. Se le investigó al árbitro, más allá de las consecuencias que tuvo penales, a nivel de FIFA, que nosotros no tenemos jurisdicción para poner ese tipo de sanciones, pero sí administrativas, se lo expulsó de por vida al árbitro. Entonces, hoy por hoy sí hay mecanismos para buscar la transparencia en el deporte en todo sentido. Bueno saber entonces que hay digamos, ojalá que sea así, la seguridad de que este tipo de incidentes desagradables no se produzcan en el Mundial de Fútbol, ¿no? Y bien hecho en todo caso el aviso. Hay las herramientas. Claro. Y avisar que ya hay que legislar rápido en el Ecuador porque ni siquiera está tipificado como delito esta estafa deportiva. O sea, ¿no? a la larga es un tipo de defraudación. Sí, pero necesita una norma especial. Pero tenemos aquí
jueces y fiscales que están poco preparados, claro. O que se hacen de la vista gorda, que es preferible ya establecer un capítulo de los delitos deportivos. Es verdad, un buen punto. Gracias a Leonardo Stack Peña, que nos ha acompañado hoy en Un Café con JJ. Nosotros volveremos mañana a las 10 de la noche acompañándolos aquí en Ecuador TV. Que tengan ustedes una buena noche y descansen.